Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en Un pez llamado Wanda, también titulada Los enredos de Wanda en Hispanoamérica, esa extraña joya de finales de los 80 que nos demostró que para ejecutar un robo perfecto solo necesitas a un abogado reprimido, una estafadora brillante, versión femme fatal con menos glamour y más veneno emocional acumulado, y un tipo que cree que leer a Nietzsche le autoriza a ser un psicópata. Es curioso cómo una película que nació como el testamento espiritual de la comedia británica terminó conquistando Hollywood con una fuerza que pocos previeron. El proyecto tardó años porque John Cleese, obsesionado con la precisión, quería una maquinaria donde cada pieza encajase con la crueldad de una trampa para ratones. ¿Cómo logró esta cinta ser tan ácida y, al mismo tiempo, tan universalmente querida? La clave reside en su capacidad para enfrentar dos formas de entender el mundo, la rigidez inglesa y el caos americano, bajo la excusa de un puñado de diamantes robados. Estrenada en 1988 bajo la dirección del veterano Charles Crichton, Un pez llamado Wanda es un milagro de equilibrio actoral. Con un reparto estelar liderado por los ex Monty Python John Cleese y Michael Palin, junto a Jamie Lee Curtis y Kevin Kline, la película recaudó casi $190 millones en todo el mundo, una cifra astronómica para su presupuesto contenido. Pero detrás de estos números hay historias que explican su autenticidad. Michael Palin basó su personaje, el tartamudo Ken, en su propio padre, aquejado de este trastorno. Lejos de ridiculizarlo, lo construyó desde un respeto profundo, que, paradójicamente, lo hace más divertido. Por otro lado, la elección de Kevin Kline fue un golpe de genio. Inicialmente dudó del papel porque no entendía la excesiva arrogancia de su personaje, Otto. Cleese le dio una indicación clave. Otto no es tonto, es alguien que se cree el más inteligente en una habitación llena de idiotas. Ese matiz definió al personaje y le valió a Kline un Oscar. Estamos ante un enredo de codicia y falsas apariencias donde nadie es quien dice ser, y todos intentan robarse entre sí. La historia arranca con un atraco de diamantes impecable que se desmorona en el segundo uno por culpa de la desconfianza crónica de sus perpetradores. El conflicto no son las joyas, sino el choque cultural y romántico entre una estafadora que usa la seducción como herramienta y un abogado inglés tan gris que cree que ponerle 2 terrones de azúcar al té ya es vivir al límite, pero que termina asumiendo que lanzarse al caos es su última oportunidad de sentirse vivo. Es una coreografía de traiciones cruzadas, donde el espectador disfruta viendo cómo los planes más elaborados chocan contra la gloriosa estupidez humana. Esa tensión entre la necesidad de orden y el impulso de supervivencia es lo que convierte una trama de robo en algo fascinante. El guión funciona porque no desperdicia ni un solo fotograma. Cada vez que parece que la trama se ha estancado, Cleese introduce un nuevo malentendido que complica las cosas de forma coherente. El espectador siente que está ante un juego de piezas que encajan. Las mentiras que los personajes cuentan al principio siempre regresan para morderles en el momento más inoportuno. Existe un consenso en que el texto es de una inteligencia feroz, aunque algunos críticos señalaron en su día que el romance central pierde algo de fuerza en su tramo medio, para cumplir con las expectativas comerciales. Sin embargo, lo que realmente atrapa es la crueldad ingeniosa. John Cleese pasó años puliendo el libreto, eliminando cualquier ocurrencia que no impulsara la historia. El resultado es que no te ríes solo por los chistes, sino por la desesperación de unos personajes atrapados en sus propias contradicciones, lo que genera una complicidad inmediata con el público. La dirección de Charles Crichton es casi invisible, y esa es precisamente su mayor virtud, aunque siempre aparece alguien dispuesto a recordar que el metrónomo cómico aquí suena bastante a Cleese. Este director entiende que en la comedia el ritmo lo es todo. Mientras Cleese pulía el timing de los chistes con los actores en el set, Crichton aportaba el ritmo visual desde la cámara, sabiendo exactamente dónde cortar y cómo encuadrar para que ninguna carcajada se perdiera por culpa de un plano pretencioso. Hay una decisión constante de rodar de forma limpia, dejando que los actores respiren. El público percibe una película donde el espacio físico importa. Los pasillos, los aeropuertos y las casas vacías no son solo fondos, sino obstáculos reales. Aunque la crítica debatió si su dirección era demasiado funcional o académica, esa sobriedad evita que las explosivas actuaciones americanas descarrilen la película o la conviertan en una caricatura.
Kevin Kline es el motor de la cinta. Su interpretación de Otto es un ejercicio de energía pura que nunca agota. Logra que un personaje detestable resulte magnético. Jamie Lee Curtis fue la gran sorpresa para la crítica de la época, demostrando una habilidad asombrosa para ser el centro inteligente del grupo sin perder el carisma. Ella misma confesó que trabajar con figuras de la comedia británica le imponía respeto, pero su química con John Cleese es el corazón que evita que la película sea solo una sucesión de gags. Cleese, por su parte, clava el papel del hombre contenido que anhela explotar, usando su altura y su voz para transmitir una represión muy inglesa. Michael Palin completa el cuarteto con una actuación física brillante. Tras el estreno, Palin recibió numerosas cartas de agradecimiento de personas con tartamudez. Apreciaron que su personaje no fuera un simple objeto de burla, sino el más empático de todos los criminales, alguien con quien el público conecta por su vulnerabilidad. Visualmente, la película utiliza un contraste muy marcado entre los interiores sombríos de los tribunales londinenses y la viveza casi agresiva de los personajes que vienen de fuera. La música no suena a la típica comedia de enredos, tiene un tono de intriga ligera que nos mantiene alerta, recordándonos que a pesar de las risas hay un botín real en juego. Las escenas con animales se resolvieron con trucos visuales simples para simular los accidentes, logrando un humor negro que incomoda y divierte por igual. Esta elección técnica refuerza la idea de que en este mundo nadie está a salvo. La edición es ágil y no permite que la atención decaiga, haciendo que los saltos entre las diferentes subtramas se sientan naturales y nunca forzados, priorizando siempre la claridad narrativa sobre el artificio. El consenso sitúa a esta película como el puente perfecto entre la comedia de situación clásica y el surrealismo ácido. Mientras que la crítica especializada celebró su ingenio literario, el público conectó con ella por su absoluta falta de pretensiones morales. No intenta enseñarnos nada, simplemente muestra a personas egoístas chocando entre sí. Es verdad que si se estrenara hoy, las redes arderían por cómo maneja las discapacidades o los gags con los animales llevados al límite. Pero el consenso es que no es una película cruel. Reparte bofetadas a mano abierta para todos por igual, incluso a los estirados ingleses o a los egocéntricos americanos. Su relevancia reside en haber capturado un equilibrio difícil de repetir. Es lo suficientemente inteligente para el espectador exigente y lo suficientemente física para el gran público, demostrando que la mejor comedia nace de observar nuestras miserias con una sonrisa. Esta joya de la screwball comedy, o comedia de enredos llevada al caos absoluto, arrastra incluso una de esas historias que parecen inventadas por el propio guión, pero es cierta. En 1989, un espectador sufrió un infarto durante una proyección de la película en el cine. A partir de ahí, nació la leyenda de que Un pez llamado Wanda es una comedia que mata de risa. Aunque la explicación es bastante más clínica que cinematográfica. Tras su estreno, la película se convirtió en un fenómeno de recomendación personal, creciendo semana tras semana en las salas hasta ser un éxito indiscutible. La Academia reconoció este impacto con 3 nominaciones importantes, culminando en el Oscar para Kevin Kline, un hito que validó la dignidad de la comedia pura frente al drama tradicional. Décadas después, su valoración sigue intacta. Hoy se estudia como manual de estructura narrativa, y su influencia es obvia en el cine de crímenes cómicos de directores como Guy Ritchie. Culturalmente, nos dejó momentos icónicos, como la obsesión de Otto por no parecer estúpido, que han pasado al lenguaje cotidiano. El consenso actual es que estamos ante una pieza de relojería que no ha envejecido, porque la vanidad y la torpeza humana que retrata son atemporales. Es cine hecho con una inteligencia que no necesita gritar para ser notada, recordándonos que, a veces, la mejor forma de entender la realidad es a través de un pez, un tartamudo y una gran dosis de humor británico.